Bueno, para comenzar con este tema sobre Edith Stein como filósofa, vamos a comenzar con una oración. In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amén. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Nuestra Señora Corredentora. Nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amén. Bien, en anteriores ocasiones, si mal no recuerdo, hace 2 semanas, el padre Javier tuvo a bien darnos una plática sobre Santa Teresa Benedicta de la Cruz, ¿no? Esta famosa religiosa, santa, filósofa, teóloga del Carmelo, ¿no? Él ya tocó algunos temas de su espiritualidad, de su vida, de su conversión, del Carmelo mismo, ¿no? Sabemos que el padre es fan, ¿no? del Carmelo. Y bueno, es una riqueza enorme conocer a esta santa, pero en esta ocasión y en su momento antes de la plática que dio el padre Javier, versamos un poco sobre el tema en una reunión de jóvenes y salió la oportunidad de hablar de ella ya no solo como religiosa y como santa, sino también como filósofa, como pensadora. Pues vamos a tocar aquí algunos temas de filosofía, vamos a evidentemente tocar temas de su conversión, no para hablar de su espiritualidad, pero sí tocante a toda su cosmovisión de la realidad, ¿no? Que es importante para entender incluso su santidad. Es lamentable que sea una pensadora que poco se conoce en cuanto a pensadora, especialmente entre católicos, y he de decirlo que en el ambiente tradicional de pronto se le tiene un poquito estigmatizada. ¿Por qué? Por algunas razones, ¿no? Primero, porque su origen es judío. Segundo, porque es de la escuela de la fenomenología, ¿no? Que ha aportado lamentablemente muchos herejes a este mundo, ¿no? Y a esta santa religión. Sin embargo, entender el fenómeno einsteiniano, ¿no? Es entender un celo verdadero, puro, hacia la verdad, previo incluso a su conversión. Después más adelante veremos algunas frases que logran condensar de alguna manera la vida de Edith Stein. Y para entender su pensamiento como filósofa hemos de entender primero su origen como pensadora. Si entendemos el contexto de Edith Stein, ¿no? El siglo pasado, ¿no? De familia judía, en lo que ahora es Polonia, en su momento Alemania, ¿no? Si entendemos su visión, su proceso de pensadora, de ser judía, después atea, ¿no? Después ser cristiana, ¿no? Y después religiosa, vamos a entender un poquito la purificación de su pensamiento. Pues bien, en su origen como pensadora tenemos un asunto escabroso, que yo entiendo que a muchos pensadores católicos les cause escozor, ¿no? En cuanto a esta santa. Edith Stein, su nombre como filósofa, viene de la escuela de la fenomenología. La fenomenología, ¿no? Es una escuela iniciada por Edmund Husserl, un pensador, alumno del padre del modernismo, ¿no? Immanuel Kant. Y es esto lo que causa mucho escozor sobre Edith Stein como pensadora, ¿no? Hace tiempo escuchaba a alguien que, en cuanto mencioné el nombre de Edith Stein como pensadora, me dijo que prefería no tocar el tema porque pues era hereje. Yo, caray, pero si es santa, es teóloga, pero es que es de la escuela de Frankfurt. Entonces yo pregunté, ok, ¿la ha leído? No. Entonces ya entendí por qué piensa así, ¿no? Ahora sí que por más que se tenga buena intención, la buena intención no quita la ignorancia, ¿no? Entonces entender esto es entender que Edith Stein comienza con una filosofía no necesariamente católica. Y en esto hay que ser muy sinceros, ¿no? Si entendemos, y para entender esto hay que primero hablar sobre Kant. En otras pláticas les he mencionado el fenómeno kantiano, ¿no? Kant lo que viene a hacer, me atrevo a decirlo así, pseudofilósofo alemán, lo que viene a hacer es situar la filosofía y el análisis de la realidad en las categorías del pensamiento. Kant aparece después de un proceso escolástico en el mundo en donde la filosofía realista principalmente estaba centrada en la contemplación de la realidad en un contexto católico, ¿no? De aquí que el pensador más importante del medievo, de la escolástica, sea Santo Tomás de Aquino, ¿no? Y por ahí le sigue la pista San Buenaventura.
Sin embargo, cuando llegamos a Descartes, vemos una inclinación del pensamiento hacia la sola razón. Esto implica que ya no se tiene la realidad como un principio para la contemplación, sino que lo que va a definir la realidad van a ser las categorías del pensamiento. Para esto quería pizarrón, porque luego, si no tengo pizarrón, siento que me falta otra mano. Hay 4 cosas muy importantes para entender lo que es el conocimiento. La primera cosa es el objeto, es decir, lo conocido. Segundo, el sujeto que conoce. Tercero, el proceso de conocimiento. Y cuarto, el conocimiento o resultado. El conocimiento que queda al final de todo el proceso. El realismo pone un énfasis muy importante en el objeto. Por eso es realista. Va a la realidad, sin despreciar el sujeto en cuanto a sus capacidades cognitivas. Sin embargo, lo que va a hacer Descartes es poner el acento aquí, en el sujeto. De ahí ese famoso pienso, luego existo. Está situando la razón al inicio del conocimiento. Entonces, si entendemos a Tomás de Aquino y luego entendemos a Kant, al centro está Descartes. Luego Kant va a hacer una exacerbación de ese pensamiento cartesiano y va a situar todo el conocimiento en las categorías de la mente. Para abreviarlo muy sencillo, ¿no? Para Tomás de Aquino, las cosas son así y yo las capto. ¿Okay? Para Descartes, las cosas son así, pero importa que yo las capte. ¿Se entiende la diferencia? Por eso en Santo Tomás de Aquino la definición de verdad va a ser la adecuación de mi mente con la realidad. En Descartes eso comienza a hacerse un poquito confuso y borroso. Y luego llega Kant, ¿no? Y ya no solamente es que así sea la realidad, es que así es para mí. No es ajeno a ninguno de nosotros encontrar personas, ¿no? Que haciendo gala de su carencia cognitiva, todo lo cimentan en el yo creo, yo siento, o es que eso es para mí, ¿no? Es decir, hay un alejamiento de la realidad para definir los conceptos de la realidad. Entonces Kant va a situar todo en los conceptos de la mente, ya no en la realidad. Y esto aporta, nos da pie a hablar de otro fenómeno kantiano muy importante, que va a dar pie a hablar de Husserl y después de Stein. Para Kant existen 2 cosas muy importantes para el conocimiento. Fenómeno y noúmeno. El noúmeno es la cosa en sí. El fenómeno es como me aparece a los sentidos. ¿Ok? Pero para Kant es imposible conocer esto. Para Kant solamente es posible conocer el fenómeno. Es decir, solamente podemos hablar de una cosa en cuanto a lo que me aparece, pero puede ser que fuera del intelecto humano no sea como yo lo estoy viendo. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos claros? ¿Sí? De pronto puede ser un poquito rebuscado, ¿no? Pero tratamos de que sea entendido para poder avanzar y se van a dar cuenta que si lo llevamos a la vida real es notorio cómo la sociedad vive de esto, ¿no? Incluso otras exacerbaciones peores que las de Kant todavía. Si pensamos que este hombre carecía de intelecto, hay otros peor tantito, ¿no? Entonces, para Kant solamente hablamos de fenómeno, de lo que me aparece a los sentidos. En este sentido, Kant va a prescindir del noúmeno. Y si no podemos hablar del sujeto en sí, independiente a mi intelecto, estamos rechazando la metafísica atomista. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos claros? Es decir, aquí le decimos buenas noches al realismo, ¿no? Si captamos lo que es el fenómeno, vamos a entender más fácil el concepto de fenomenología.
Kant tuvo 4 alumnos, un alumno muy interesante, ¿no?, que es Edmund Husserl. Este hombre desarrolla un poquito más, dejando un poco de lado todo el pensamiento kantiano, va a centrarse en el término del fenómeno, la experiencia de lo que existe, de lo que es. Pero ojo, no va a hacer filosofía sobre lo que es, sino sobre la experiencia de lo que es. ¿Se entiende la distinción? Este filósofo no va a hablar de la realidad en sí como realidad, sino de la experiencia que el intelecto humano tiene de la realidad. No va a definir un objeto, va a definir la experiencia de ese objeto. Desarrolla la fenomenología y tiene 4 alumnos muy interesantes. Tiene a Max Scheler, tiene a Konrad Martius, tiene a Martin Heidegger y tiene a Edith Stein. ¿Okay? De estos 4 ya sabemos cuál es la buena, ¿verdad? De estos 4 alumnos, que son como los más sobresalientes de la escuela de la fenomenología, cada uno, prescindiendo ya de las primeras tesis de su profesor, parten a explorar otros aspectos filosóficos, ¿no? Específicamente Stein va a separarse un tanto de aquellos otros, excepto de ella, que también es mujer. Scheler va a irse por la corriente más personalista. Un alumno de Scheler va a ser Karol Wojtyla. No se asusten. Konrad Martius va a hacer otras reflexiones tal vez un poquito de menos trascendencia. Konrad Martius será después madrina de bautizo de Edith Stein, que era cristiana, era convertida también al catolicismo. Y Martin Heidegger va a reintentar otra metafísica, pero con un ser temporal, ya no con un ser eterno, como se plantea en el realismo, ¿no?, en la visión tomista. Edith Stein, sin embargo, va a partir de la fenomenología, de todos estos conceptos fenomenológicos que atañen a una teoría del conocimiento en la filosofía. Uno de los tratados es la teoría del conocimiento. La teoría del conocimiento es la rama de la filosofía que se encarga de estudiar el conocimiento mismo y parte de preguntas muy específicas y muy sencillas. ¿El hombre es capaz de conocer? ¿La verdad existe? ¿El hombre es capaz de conocer esta verdad? Estas preguntas a nivel epistemológico, es decir, de conocimiento, son las que enmarcan las teorías fenomenológicas. Es decir, el hombre conoce solamente el fenómeno y van a tratar de discurrir su filosofía a través de todo ese fenómeno. Pero Edith Stein va a tener la gracia y la dicha de encontrarse con Santa Teresa de Jesús. Entonces, para entender algunos aspectos importantes de Edith Stein y entender por qué le cuadró tanto el pensamiento teresiano, hay que entender algo muy importante. Edith Stein, su primera filosofía también parte hacia el personalismo. Y ella hace algunas distinciones muy importantes sobre la estructura de la persona. Hemos visto en otras clases sobre la filosofía, específicamente de Tomás de Aquino, que hablamos del hombre como unidad sustancial de cuerpo y alma. Sin embargo, a nivel fenomenológico, Edith Stein va a emplear otros conceptos u otros conceptos iguales, pero con contenidos no distintos, pero sí con matices distintos. Vamos a ver. Para Edith Stein, cuando hablamos de una persona humana, es importante entender 3 conceptos claros. Primero, el concepto del yo, del ego, del yo. Este yo es la persona individual. Y para Edith Stein, cuando hablamos de yo, hablamos de mismidad, del yo mismo. Esto en automático nos arroja otro concepto. ¿Cuál? El tú. Y acompañado del tú, la otroridad o la alteridad, es decir, la mismidad en el otro.
Y en ese sentido, Edith Stein va a partir hacia otra reflexión. A partir del yo, vamos hacia la relación. Pero antes de hablar de la relación, Edith Stein habla del alma. Si el yo es ese individuo, ¿no?, esa identidad específica, distinguible del otro, abarca el alma y el cuerpo. Nadie tiene un cuerpo igual al de otro, ni siquiera los gemelos. Hay una individuación muy clara. El alma va a ser la portadora, como forma sustancial, de estas características. De características tanto individuales como de características universales. Aquí todos tenemos la misma esencia, ¿cierto? Somos animales racionales, ¿no? Nadie aquí es solo animal y nadie aquí puede ser solo racional. Somos animales racionales. Pero si nos volteamos a ver entre nosotros, ninguno es igual a otro, aunque tengamos la misma esencia, ¿no? Entonces, este es el yo, ¿no? Me distingue del otro, ¿no?, de la otredad. El alma va a ser la portadora de esta esencia, ¿no?, que va a determinar al individuo. Pero más allá del alma, Edith Stein hace otra reflexión muy importante, que es propia del personalismo, pero que tiene raíces en la teología paulina, en San Pablo. Y Edith Stein va a hablar de la persona. En otras clases hemos hablado ya de lo que es la persona divina, la persona angélica y la persona humana. Y este ser persona es el principio de la relación. Yo me relaciono porque soy persona, porque entro en contacto con el otro, que es semejante a mí. Mi relación con un animal no es en sentido perfecto una relación, que no somos semejantes. Pero cuando hablamos del otro que es semejante a mí, pero a la vez es distinto, es distinguible, es otro individuo, esta relación se puede establecer por la persona, porque somos personas. En este entendido vamos a decir algo que es necesario entender bien. Podríamos decir que Dios, antes de pensarnos como humanos, nos pensó como personas. Ah, caray, pero somos persona humana. Ah, eres humano porque eres persona. Es, en cierto sentido, una determinación distinta ser humano que ser persona. Porque el humano es un tipo de persona, pero personas ya vimos que hay varios tipos, ¿no? Entonces, este personalismo de Edith Stein, si se fijan, tiende hacia un personalismo más metafísico. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque esto significa que el celo por la verdad de Edith Stein la está haciendo alejarse de su visión fenomenológica. Es decir, de aquello que muchos le repudian, ¿no?, y que creo que en cierto sentido es repudiable. Pero si Edith Stein está hablando de toda esta experiencia interna de la persona y está analizando toda esta reflexión de Edith Stein, recuerden que la hace desde la fenomenología. Ella no es realista, ella no es tomista, ¿no? Y si queremos matizar un poquito más, es alemana, ¿no? Y sabemos lo que la historia nos dice de Alemania en cuanto a pensadores, ¿no? Iba a decir con perdón de algunos, pero son muy pocos, ¿no? Cuando entendemos que Edith Stein tiene esta visión interna de la persona y después va y lee la autobiografía de Teresa de Jesús. ¿Cómo era Teresa de Jesús? Una persona sumamente íntima. No de a gratis, era mística, ¿no? Entonces, si uno entiende el pensamiento de Teresa de Jesús a través, por ejemplo, de su camino de perfección, ¿no?, de su obra sobre las moradas del castillo interior, ¿no?, si uno lee sus obras para sus formandas, ¿no?, dice, esta mujer es una mujer de muchísima vida interior, ¿no? Y resulta que esa misma interioridad es la que Edith Stein está definiendo, pero a través de la filosofía. Entonces, cuando Edith Stein se queda una noche, no sé si se los platicó el padre Javier Ruiz Velasco, cuando Edith Stein se convierte, después de haber tenido contacto ya con algunas obras católicas, cuando tomaba todavía sus estudios en Breslau de la mano de Husserl, ella se queda en su momento en la casa de Hedwig Conrad Martius y de su esposo. Cuando ella se queda en esta casa, esta pareja sale de viaje y le dejan la llave de la biblioteca. Entonces, con su descomunal inquietud intelectual, va, abre la biblioteca
y toma un libro. Y resulta que ese libro es la autobiografía de Santa Teresa de Jesús. Cuando comienza a leerlo, se prende. O sea, no prender de fuego, ¿no? Que algo similar, ¿no? Se prende de eso que está leyendo, queda prendida de eso, y en esa misma noche termina toda la autobiografía. Y cuando la termina, dice dos cosas bien importantes. La primera dice, esta es la verdad. Y la segunda es, esta mujer describió con la mística lo que yo escribo con la filosofía. Y ella venía por un proceso, ¿no?, donde coqueteaba con el cristianismo, específicamente por haber leído obras de Søren Kierkegaard, ¿no?, autor que, si bien no es lo más ortodoxo posible, aporta algunas notas interesantes sobre el cristianismo de los siglos pasados. Y también había leído algo de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Es decir, no era ajena, ¿no?, al dato cristiano. Pero cuando lee a Teresa de Jesús, se acaban las dudas, ¿no?, y comienza una vida determinada por el cristianismo. Y estas dos frases van a enmarcar, ¿no?, lo que es su conversión. Encuentra la verdad con mayúscula, no con minúscula, es decir, una persona, ¿no?, personalista ella, y le cuadra con todo lo que ella decía a través de su fenomenología, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a entender un poquito, ¿no?, que su purificación no viene, la purificación de su filosofía no viene solamente porque fuera muy celosa de la verdad, sino porque la verdad viene a su encuentro. Y vamos a entender esas cosas muy importantes. Ella, aún en su etapa de atea, no se le conoció ni una sola mentira, y era atea. Yo no he encontrado un ateo moderno con esta característica, ¿no?, la verdad, ¿no? Pero ella, en su etapa de atea, tenía prohibido, por su mismo ideal moral y ético, no mentir. No mentir. ¿Qué pasaría si un ateo nunca mintiera? Ni siquiera a sí mismo. ¿Qué pasaría? Se convierte. Así es. Si un ateo no se convierte es por mentiroso, no por inteligente. No es por inteligente. Y esto lo vemos muy claro, por ejemplo, en Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Santa Edith Stein. Notarán que cuando hablamos de ella como santa, decimos Santa Teresa Benedicta de la Cruz, porque es un nombre religiosa, ¿no? Si hablamos de ella como filósofa, pues siempre se cita como Edith Stein, ¿no? Nunca encontré yo una obra filosófica en la que la citen como Santa Teresa Benedicta de la Cruz, ¿no? Lamentablemente. Pues bien, entendiendo esto, entendemos entonces ya no solamente su paso hacia la iglesia en esta conversión, ¿no?, en este ámbito, podríamos decirlo así, puramente religioso, sino que este aspecto religioso va a cimentar también el devenir de su filosofía. Entre sus muchísimas obras, cuando vemos obras de espiritualidad de los carmelitas, podemos encontrarnos, por ejemplo, obras completas de San Juan de la Cruz en un tomo, ¿no?, obras completas de Santa Teresa en un tomo, ¿no? No existe un tomo de obras completas de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, ¿no? Son como 9 tomos, ¿no?, y con este vuelo cada tomo, ¿no? Una mujer muy prolífera, ¿no?, en la escritura. Cuando entendemos su conversión, vamos a entender que su filosofía va a aportar datos que la acercan hacia el tomismo. Tan es así que tiene un opúsculo filosófico donde hace un diálogo entre Santo Tomás de Aquino y su profesor Edmund Husserl, ¿no? Una mujer tan capaz que entendió dos sistemas de pensamiento y tendió un puente entre ellos. No es poca cosa, no es poca cosa. Cuando uno lee esta obra, va a encontrar puntos específicos de encuentro entre su personalismo y la filosofía tomista. Es decir, que Edith Stein, por su celo por la verdad, a través del fenómeno, sí llegó al noúmeno. Dato curioso, el mismo Kant se refuta porque al decir que puede conocer el fenómeno del noúmeno, ¿no?, y puede decir que sí existe, está afirmando que conoce al noúmeno, para después decir que no lo puede conocer, cuando ya conoció algo de él. Kant, a mi ver, ¿no?, y al ver de muchos, es un autor que le encantaban los balazos en el pie, ¿no?, por evidentes razones. Pero Teresa Benedicta de la Cruz, siendo fiel a esta fenomenología, se da cuenta que sí puede conocer el fenómeno, el noúmeno, perdón, y se aparta totalmente de esta filosofía, ¿no? Y aunque se le sigue encuadrando en la categoría de fenomenóloga, no es una fenomenología en el sentido de Husserl
o en el sentido de algunos otros autores, ¿no? ¿Qué podemos sacar de esto? Más allá, antes de pasar a otros temas muy importantes de su filosofía. Que el pensamiento religioso de una persona va a determinar en gran parte su pensamiento filosófico. Cosa que hoy en día vemos al revés, ¿no? El impacto que tuvo Teresa de Jesús en Edith Stein no fue solamente a nivel religioso, sino que porque fue a nivel religioso, fue a nivel filosófico. No solamente le cambió la creencia, le cambió el pensamiento, lo llevó a más. Podríamos decir que Santa Teresa de Jesús a la existencia, ¿no? De ahí que después vaya a devenir en un pensamiento existencialista un tanto pesimista o ateo, ¿no? Destacando incluso que era de pensamiento nazi, ¿no? Entonces es evidente por qué pensaba así equivocado. Entonces, el ser y el tiempo, el ser para él es un ser arrojado a la existencia temporal. Y va a dar algunos matices, ¿no?, de una visión filosófica de Dios como un ser que se desentiende de su creación. Por eso somos seres arrojados. Cuando uno arroja algo, lo arroja lejos de sí, se desentiende de ello. No hay relación entre las dos cosas, ¿no?, entre lo arrojado y el arrojante. Pero Edith Stein va a responder perfectamente, ¿no?, a esta inquietud, que más que una inquietud de Heidegger, es una inquietud del tiempo, del contexto, de la época. El filósofo no es un pensador que escriba una obra y esa obra después impacte la realidad. Los filósofos son pensadores que explican un pensamiento que la sociedad ya tiene. Es decir, son los mejores expositores de un pensamiento que ya está en la sociedad. Edith Stein va a ser finito y ser eterno, para dar a entender que el ser no es que sea temporal. El ser en sí mismo es atemporal, sin tiempo, específicamente es eterno. Y en cuanto que es un ser participado, que nos participa la existencia, nosotros somos seres finitos en la temporalidad. Este ser eterno, si lo entendemos en la filosofía atomista, no es otra cosa que Dios mismo. No es otra cosa que el ser por sí mismo, ¿no?, que el esse ipsum esse subsistens, el ser que subsiste por sí mismo, ¿no?, el que es eterno. Y nosotros somos seres por participación, entes por participación, es decir, seres finitos. Y aquí ya vemos más claro el acercamiento que tiene el pensamiento fenomenológico de Edith Stein con el pensamiento tomista. Y esto es algo muy impresionante, tanto en los santos como en los filósofos católicos, que todos dicen lo mismo, nomás lo dicen de forma diferente. Si queremos ver un aspecto religioso, las moradas de Santa Teresa de Jesús o el camino de perfección de Teresa de Jesús es lo mismo que la vía de purificación y que la vía de unión con Dios de San Ignacio de Loyola. Cuando uno compara los escritos dice, están diciendo lo mismo, nada más lo dicen desde su experiencia particular. Si uno lee las confesiones de San Agustín, uno se da cuenta que dice lo mismo, un proceso de perfección, ¿no?, de santidad, ¿no? A lo mejor ni ellos se dieron cuenta de que lo escribieron igual que otros, solamente con diferente lenguaje. Pues nos damos cuenta que a nivel filosófico pasa muchas veces lo mismo. Y Edith Stein aquí está diciendo con otro lenguaje lo mismo que decía Tomás de Aquino. Y esto nos permite entender otra cosa de la filosofía de Edith Stein, ¿no?, que es el ser ideal y el ser real. Y podemos aportar otro que es el ser moral, que ya hemos visto en otras pláticas. El ser ideal va a ser importante para entender lo que Edith Stein llama esencialidad, o que en la filosofía tomista vamos a entender como universal. Los jóvenes de la parroquia, la cuasiparroquia de San Pedro en Cadenas, ya entienden esto porque ya tuvieron varias clases al respecto. El ser ideal es esa esencialidad, la esencia misma antes de estar en un sujeto específico, el universal. Podríamos decir, en este caso, por un ejemplo, humanidad. Y la humanidad no puede decir, mira, tengo tanto de humanidad en la mano. No podemos decir eso.
pero cada uno de nosotros está sujeto a esa esencialidad, que es nuestro universal, la humanidad. Luego va a hablar y va a distinguir la esencia de la esencialidad, que es la esencia misma en cuanto a que condensa esa esencialidad. Es decir, ya es un sujeto, en este caso el alma, que es portadora de esa esencialidad. Ya es un sujeto que tiene en acto esa esencialidad. Luego, esta esencia se manifiesta en la existencia con un ente concreto, que somos cada uno de nosotros. Esta triada de conceptos que podrían parecer un poquito revoltosos, ¿no? Esencialidad, esencia, ente, se parecen entre sí, ¿no? Y aunque atañen a lo mismo, no son lo mismo. Si la esencialidad se sitúa en el ser ideal, la esencia se sitúa en el ser real. Y el ente está llamado a perfeccionarse en cuanto al ser moral, que es el solo ejercimiento de aquello para lo cual fuiste hecho. Y que Edith Stein, con su testimonio de vida, nos deja muy en claro. Ese celo por la verdad, por ser un animal racional y que tiende evidentemente hacia su creador, que no es otro que Dios. ¿Hasta aquí dudas, preguntas? ¿No? Entonces, por ejemplo, el ser real, ahí tenemos el ente. Y el ser ideal, que tenemos la humanidad. Así es. La humanidad. Sí, podemos hablar de la humanidad, de cualquier universal que nos habla de la esencia de una cosa, pero sin estar en la cosa. Cuando hablamos de humanidad, hablamos de un concepto abstracto, pero que reside, que subsiste en cada uno de los que somos humanos. Pero cada uno de los humanos no agota la humanidad, por eso somos muchos. Y otro comentario, sabemos que somos seres finitos, porque obviamente tenemos un término de vida, pero también no sé si se puede interpretar como que es finito porque tenemos un fin que es llegar a Dios. Cuando hablamos de seres finitos, hablamos de los límites de ese ser. Cuando hablamos de un fin específico, no utilizamos la palabra finitud, utilizamos la palabra finalidad. Va en el sentido, pero a través de que somos seres finitos podemos encontrar nuestra finalidad, eso es muy cierto. ¿Más dudas, más preguntas? Pongo las preguntas ahorita porque vamos a pasar un tema un poquito controversial sobre lo que es Edith Stein para la sociedad femenina moderna, que es muy interesante de entender el fenómeno de Edith Stein, bien intencionado por muchos, mal entendido por la mayoría. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, bien. Puse al final de esta charla el tema feminismo y feminidad con Edith Stein. Edith Stein, si por algo se destaca como filósofa, además de su capacidad, por demás demostrada que es mucha, muchos sitúan a Edith Stein y suscribo esa idea, que es la mejor filósofa mujer que ha existido. Más si la ponemos a competir con Simone de Beauvoir y otras tantas, bueno, buenas noches, ¿no? Con esos personajes, ¿no? Fíjense esto. Otra voy a explicar. Ese mal llamado feminismo católico que no existe, ¿no? Es un intento de conciliar términos modernos para dar a entender que la iglesia no se opone al feminismo. No, sí se opone y lo condena. Y hay que decirlo con todas sus palabras, ¿no? Maldito feminismo. Pero quieren sacar reflexiones a partir del personalismo sobre la feminidad que desarrolló Edith Stein. Edith Stein tiene obras muy específicas sobre la mujer, donde ya no solamente aborda el tema de la persona como tal, sino de la persona en cuanto femenina. Cuando uno lee estas obras de Edith Stein, es imposible creer que tenga una conciliación con el feminismo. ¿Por qué? Nomás si entendemos que el fin de la vida de Edith Stein, que estamos a llegar allá, ¿no? Que es un golpe contundente para el intento de feministas católicas, la filosofía steiniana en cuanto a la mujer trata de entender de dónde viene la mujer, qué es la mujer y por lo que es, hacia dónde tiende la mujer. Cosa contraria al feminismo. El feminismo lo que intenta es negar de dónde viene la mujer, negar lo que es la mujer
e inventarse otro fin para la mujer. Cuando Edith Stein, en el contexto de Edith Stein, ¿no?, de esta situación del siglo pasado, donde comienzan a aparecer filosofías hipersexualizadas, pensamiento freudiano, después viene a impactar en los 60 con la revolución sexual, ¿no? Por ello después aparecerá una teología del cuerpo que intenta responder a este tipo de desórdenes sexuales en la sociedad y ese tipo de pensamientos filosóficos hipersexualizados. Edith Stein se centra mucho por su misma experiencia personal y porque es una persona de vida muy íntima, ¿no? Por eso comienza con el personalismo. Si su principal centro de reflexión es la persona y no obstante es su persona, es muy natural que desarrolle un personalismo sobre la feminidad, porque ella es fémina, es mujer, ¿no? Pero ella va encontrando, ¿no?, las particularidades de la mujer y para lo que está hecha la mujer, que no podemos encontrar otro argumento más grande que su misma vida como religiosa para dar a entender qué pensaba Edith Stein sobre la mujer, ¿no? ¿Cómo sí entender a Edith Stein en cuanto a su filosofía sobre la mujer? Pues en cuanto a la feminidad. Decíamos que la esencialidad es ese concepto que contiene las perfecciones determinativas, ¿no?, para la esencia y para el ente. Cuando hablamos de humano, hablamos de humanidad. Si hablamos de femenina, ¿de qué hablamos? De feminidad, ¿no? Es decir, Edith Stein en la feminidad encuentra la esencia de la mujer. Y esa esencia de la mujer, que además de creada, tiene una finalidad específica, no la encuentra fuera de su relación con el varón. Principal punto de contrariedad con el feminismo, ¿no? Este mal llamado feminismo católico que trata de encontrar bases en las mujeres santas y que habla de que no, la Iglesia no discrimina a la mujer, la empodera auténticamente. No, no la empodera, no la empodera. La mujer no está llamada a empoderarse, ¿no? Y hay muchas mujeres católicas que quieren, como que se le llama en la cuestión lingüística, un eufemismo, ¿no? Maquillar un término para que suene más bonito de lo que originalmente es, ¿no? Es decir, dilucidar un poquito la verdad para confundir, ¿no? Este mal llamado feminismo católico habla de un intento de empoderamiento de la mujer en cuanto católica, ¿no? Pero si hablamos de una mujer católica, debemos de hablar de una mujer que se somete a la verdad. Pero antes que se somete como mujer, se somete como persona. El hombre también se somete a la verdad. El hombre es cabeza de la mujer porque se somete a la verdad con mayúscula, que es Cristo. No hay otra forma de entender la jerarquía creada por Dios. El hombre, para ser cabeza, se sujeta a la cabeza que es Cristo. Entonces la mujer, entendiendo esta verdad, no se empodera, se vuelve sumisa a la verdad, sirviente de la verdad. El empoderamiento, por más que se quiera maquillar, es un término radicalmente opuesto a la misión de la mujer. Y Edith Stein lo deja muy claro. Para cerrar este tema de la feminidad, más allá de 100 preguntas y demás que pueden hacerlas ahorita, Edith Stein fue la mujer que fue, la femenina que fue, porque se sometió al esposo, con mayúscula. La mujer es mujer en cuanto que se somete a Dios, no en cuanto que se empodera. Y esto vale la pena mencionarlo, no solamente como concepto cultural, sino como concepto filosófico, que prolifera mucho en muchos círculos católicos modernistas. Querer abanderar santas para hablar de empoderamiento católico, cuando es una aberración, es un absurdo. Para cerrar, Santa Edith Stein es la filósofa que es porque fue una mujer apasionada por la verdad. Y esto queda claro a través de su caminar filosófico y de su caminar religioso. Pasar de judía a atea y de atea a cristiana y aparte de cristiana, religiosa y santa, no es poca cosa. Para querer meter en ella dos errores que son muy evidentes y que mencioné. La primera, ¿no? Demeritarla porque comienza con una filosofía equivocada. Bueno, Ratzinger también comenzó así, ¿no? Y él sí dijo herejías a la letra, ¿no? Y hasta después se corrigió, ¿no?
Hoy en día la abanderan muchos círculos como tradicionalista, bueno, a lo mucho conservador, no tradicionalista, ¿no? Pero es una muestra de que un pensamiento que es celoso de la verdad se corrige, ¿no? Caso similar de Edith Stein. Caso similar, por ejemplo, en San Agustín, ¿no? Filósofo maniqueo y al final de cuentas doctor de la iglesia, ¿no? Y santo, doctor de la iglesia. Pues en Edith Stein vemos este estigma por ser fenomenóloga en su principio, ¿no? Pero luego también se le manipula para ser una feminista católica. O sea, que yo creo que si Edith Stein lo escuchara se vuelve a morir, ¿no? Es más, prefiero otra vez la cámara de gas que escuchar eso, yo creo, ¿no? Santa Edith Stein fue femenina porque se sujetó al esposo con mayúscula. Leer a Edith Stein, si queremos entenderla, hay que leerla en su clave religiosa y filosófica. Una mujer celosa de la verdad. Chesterton, en su obra sobre Tomás de Aquino, menciona que mucha gente tenía a Tomás de Aquino como gran pensador, gran teólogo, ¿no? Pero se nos olvida, dice Chesterton, que Santo Tomás de Aquino fue el pensador que fue, y el teólogo que fue, y el filósofo que fue, porque primero fue santo. No fue santo porque fuera inteligente, fue inteligente porque tenía vida de santidad. Y lo mismo podemos decir de Edith Stein. No fue santa porque fuera muy inteligente, no. Su inteligencia es tan clara y tan lúcida porque tenía un celo santo por la verdad. Y eso es distinto. Y esto nos pone manifiesto una analogía que podemos hacer con la vida de San Agustín, por ejemplo, ¿no? ¿San Agustín encontró la verdad o la verdad encontró a San Agustín? La verdad encontró a San Agustín. Lo mismo pasa con Edith Stein. Una mujer celosa de la verdad que se deja encontrar por ella. Y cuando se encuentra por ella a través de las palabras de Teresa de Jesús, no pone resistencia y es sumisa a la voluntad del esposo con mayúscula, del esposo de esposos, del mejor esposo que puede existir, que es Cristo mismo, ¿no? Esposo de la iglesia. Y cierro con una frase que yo creo que condensa completamente la vida de Teresa, de Teresa Benedicta de la Cruz, Santa Edith Stein, ¿no? Quien busca la verdad, busca a Cristo, sea consciente o no de ello. Es todo. Si alguien tiene alguna pregunta. ¿Preguntas? ¿Dudas? No, pero no te va a salir. Yo me quedé en la parte de los 3 conceptos de una persona. Uno era el yo. El yo. Me quedé en el yo, en el tú, o pudiera ser. ¿Y cuál era el otro? Ok. El yo y el tú parten de un solo concepto. Es el mismo. Ajá. Más allá de decir que es el mismo, son conceptos relativos. Cuando hablamos del yo, de uno como ser individuado, en automático, por analogía, entendemos el tú. Si yo me identifico como una persona que piensa, que quiere, que se relaciona, ¿con quién entra en relación? Para la relación se necesita el otro, ¿no? Y esto vemos hasta en la Trinidad, ¿no? Esto hablamos de las 3 personas divinas, ¿no? Cuando hablamos del yo, en automático entendemos un concepto relativo con él que es el tú. El tú que es semejante. Pero ese yo y ese tú, lo que para mí es el yo, para ti es el tú. Esa mismidad te hace entender la otroedad de otro, la alteridad, lo que es el otro, ¿no? Que es semejante a ti. Entonces, este yo se entiende como ese individuo, ¿no? Pero ese individuo abarca entonces, ¿no?, su individuación, es decir, su cuerpo, ¿no? El yo abarca todo lo que soy, yo. Se utiliza ese concepto. Pero dentro de ese yo hay que entender lo que es el alma. El alma, vamos a decirlo así para que se entienda de manera sencilla, ¿no?, una analogía un poquito más inferior, es ese recipiente en el que están nuestras características que nos determinan para ser el yo. Por eso el yo abarca el alma, pero en el alma está condensado, está contenido aquello que te va a determinar como humano, pero como un humano individual, que se determina de una manera específica en la materia, en el cuerpo. Ya tenemos 2 conceptos, el yo y el alma.
Pero además del alma, Santa Teresa Benedicta de la Cruz va a hacer otra distinción, que es la persona. Coloquialmente se tiene el error muy propagado de que ser persona y ser humano es lo mismo. Y esto lo vemos muy reflejado en personalismos que tienden hacia teologías del cuerpo, que no son ni teologías ni son del cuerpo, que van a intentar descifrar toda la realidad desde la persona humana, porque parece que identifican a la persona con lo humano. Y Edith Stein no hace eso. Edith Stein distingue lo mismo que hace Tomás de Aquino en su lenguaje tomista. La persona es ese principio de relación. Cuando hablamos de persona, o que es lo mismo hablar de espíritu, hablamos de un principio que tiene intelecto y que tiene voluntad, y por lo tanto tiene libertad. Hay tres tipos de personas: la persona divina, la persona angélica y la persona humana. Las tres son personas, pero son diferentes entre sí. Entonces, Edith Stein especifica que el humano también tiene persona. Por eso es humano, no al revés. Lo que decía hace rato, ¿no? Dios nos pensó primero como personas y luego como personas humanas. A los ángeles los pensó como personas angélicas. ¿Se entiende la distinción? Porque si dijéramos, un ángel es persona y yo soy persona, conclusión silogística equivocada. Yo soy un ángel. No porque me llame así, sino en esencia, ¿no? Si los ángeles son personas y nosotros somos personas, nosotros somos ángeles. No. Somos personas porque nos relacionamos, tenemos inteligencia, voluntad y libertad. Pero no igual que los ángeles, sino que nuestra inteligencia, por ejemplo, es la razón, es discursiva, es progresiva. En el ángel no es así, es intuitiva. Y si la inteligencia es discursiva, es progresiva, la voluntad también se va sujetando a lo que voy conociendo. Si conozco algo mal, elijo mal. Si conozco algo bien, tendría que elegir bien. Pero ahí entra la caída, la concupiscencia, que no vamos a tocar ahorita, ya se tocó en otros temas. Y si se fijan, la persona, como ese principio de relación, como ese espíritu, Edith Stein lo distingue del ser humano como tal. Son estos tres conceptos que nos ayudan a entender el personalismo de Edith Stein. Que aunque el personalismo está enmarcado en una filosofía limitada o equivocada en muchas cosas, hay que entender que hay diferentes personalismos, ¿no? El personalismo de Scheller, el personalismo de Botila, el personalismo, que es un error decir personalismo de Juan Pablo II, que el personalismo es filosófico y Juan Pablo II fue papa. No significa que por ser papa se bautice el personalismo, aguas. Y hay que entender el personalismo de Edith Stein, ¿no? Que después vamos a ver que tiende al tomismo, ¿no? Pero con lenguaje fenomenológico. No sé si se entienden los tres conceptos en ese sentido, ¿no? Cuando decimos que imitamos a Dios, que somos a imagen y semejanza, es en cuanto que somos personas. Pero no por ser personas somos personas eternas como Dios. Somos personas finitas porque tenemos ser finito, ser compartido, ser por participación. Entonces, ahí te enseñas estas tres diferencias, ¿no? La persona, luego de que eres persona, eres humana, porque tienes alma intelectiva y racional, y esto determina tu yo, mi yo, tu individuo como tal. No es que se puedan dividir en la realidad, se dividen en el estudio. ¿Sí? ¿Preguntas aparte de esa? ¿No? Les voy a decir como a mis alumnos. Si no tienen preguntas es porque entendieron todo y el que puede preguntar soy yo. No se crean. Mafe. Entonces, eso que acabas de explicar se resume en lo que habías dicho de esencialidad, esencia y... O sea, tiene que ver con esos conceptos. Tiene que ver, pero vale la pena distinguirlos. Okay. No son los mismos conceptos. Okay. Cuando hablamos de esencialidad, hablamos, en este caso, de la humanidad como tal. Esa humanidad luego se condensa en una esencia, ya en el ser real. Vamos a decirlo así, tratando de no ser heideggerianos, pero ya arrojada hacia el ser real, ¿no? Ya concretizada en el ser real, ¿no? ¿En qué? En un ente. Podríamos decir, ¿alguien de aquí puede ver la humanidad?
Cuando hablamos de la historia de la humanidad, ¿podemos ver la humanidad? No. Somos conscientes de la humanidad porque existen humanos. Es decir, entes concretos con la esencia humana. Esencia humana que es la condensación, la individuación de un universal que es la humanidad. ¿Sí se entiende un poquito esto? Puede ser confuso por los términos, puede decir que es lo mismo decir ser humano que humanidad. No, no es lo mismo, ya vemos que no es lo mismo. Entonces la humanidad es un universal, el ser ideal, la idea misma, que luego se ve especificada, ¿no? Condensada en el alma humana, la esencia, y esto se manifiesta específicamente en un ente. Si quisiéramos hacerlo a la inversa, cuando yo conozco a una persona, puede ser hasta en el espejo, ¿no? Digo, esta persona tiene una esencia, ¿no? La posee, pero si conozco a los demás, no la agota. Entonces, tengo la humanidad, pero no la agoto. La humanidad es más grande que mi esencia, pero está depositada en mi esencia y también en tu esencia. Luego les pongo el ejemplo de los platillos para cubitos de hielo, ¿no? El agua está independiente de eso, pero luego tú la encapsulas en figuritas. Cada uno de esos hielos tiene el agua, ¿no? Pero el hielo se ve determinado por el agua congelada en ese recipiente. Aquí todos somos humanos, pero no somos iguales, ¿no? La naturaleza discrimina, literalmente, ¿no? ¿En qué sentido no somos iguales? En el yo. ¿En qué sentido sí somos iguales? En la esencia, en el alma. ¿Y en qué sentido somos universales? En la humanidad, en la esencialidad. ¿Sí se entiende eso? Como una jerarquía. Bien. ¿Dudas, preguntas? Don Guillermo. Entonces, ¿dónde entraría el tema de la empatía? ¿Perdón? El tema de la empatía en Edith El tema de la Stein, empatía. lo considero yo así como muy La fundamental. primera tesis doctoral de Edith Stein para graduarse como doctora fue sobre el problema de la empatía. Y como es personalista, el problema de la empatía lo sitúa entre el yo y el tú. Si yo me conozco con mis capacidades, mis potencias, mis principales características, como persona, al hablar de persona, hablo de relación. Entonces, todas estas potencias de la persona humana se ejercen ¿en qué? En la relación. Específicamente, como el otro es semejante, tengo empatía por el otro. ¿Qué es la empatía? Si quisiéramos decirlo muy piadosamente, ¿no? Es entender al otro. ¿Por qué soy capaz de entender al otro? Porque me conozco y somos semejantes. Ahí entra la empatía de Edith Stein. Esa tesis doctoral muy recomendable del problema de la empatía nos da luz, ¿no? Del contexto de Edith Stein, ¿no? Un contexto en el que venía en detrimento el concepto de la persona humana. Naturalmente el contexto de un filósofo va a determinar el cómo piensa él, ¿no? Si un filósofo, por más celoso que sea de la verdad, solamente lee filósofos, por ejemplo, alemanes, pues Dios lo bendiga, ¿no? A dónde acaba, ¿no? Pero si tiene un contexto más abierto, estudia como tal la filosofía en su universalidad, va a encontrar la verdad, ¿no? Ahora, es en cuanto a su contexto de estudio. Situamos ahí en un concepto, en un contexto histórico, ¿no? Inicios del siglo pasado, ¿no? Previo a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Todo este proceso de la Primera Guerra Mundial, el trasiego hacia la Segunda Guerra Mundial, el detrimento en el concepto de la persona humana, ¿no? Espero no sonar muy antiliberal, ¿no? Pero esta ponderación de los derechos humanos, que ni son derechos ni son humanos, ¿no? Que son liberales, a más no poder, ¿no? Y que en su aplicación en la sociedad va a generar un detrimento, una desigualdad cuando predica igualdad, ¿no? Enmarca en gran parte la filosofía personalista. Si yo estoy viendo que lo más afectado en mi contexto es la persona humana, ¿sobre qué voy a reflexionar primero? Sobre la persona humana. Y por eso se entiende una filosofía personalista. Y a través de este personalismo, en Edith Stein particularmente, se da este problema de la empatía. Entonces habla, a ver, si yo soy semejante y me conozco estos conceptos en mí y me encuentro un semejante, ¿a qué estoy llamado? A ser empático, ¿no? Y esos son los vínculos sociales
de los que va a hablar Edith Stein en la dimensión social de la persona humana. Ahí se sitúa el problema de la empatía. ¿Sí respondo a la pregunta? Bien. ¿Más dudas, más preguntas? ¿No? Entonces damos por terminado. Terminamos con una oración. In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Nuestra Señora Corredentora, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, in nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amén. Muchas gracias.